Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su curso de Fundamentos de Programación. En esta ocasión vamos a dar un ejemplo más textual sobre las clases y los objetos, cómo estas se diagraman, qué hay que tener en cuenta a la hora de identificarlos y una pequeña explicación del ciclo de vida del software. En este sentido, vamos a utilizar un ejemplo. En este ejemplo vamos a construir un software que nos permita crear un vehículo que pertenece a determinada persona. De esta manera también vamos a poder cambiar el nombre del vehículo, el valor. Finalmente, pues, la aplicación va a permitir a calcular un valor como hace dicho la descripción. Los datos del vehículo que vamos a tener en cuenta para esta vez va a ser la marca, la referencia, el modelo, la placa y el color y el valor. Los datos de la persona que son de nuestro interés en esta unidad de negocios son el número de documento de identidad, nombres y apellidos, fecha de nacimiento y género. ¿Qué debemos realizar en primera instancia? Como ya los programas comienzan a ser un poquito más complejos, debemos identificar nuestros requerimientos funcionales. ¿Qué son los requerimientos funcionales? Son las funciones o lo que debe hacer el programa. Recordemos nuestro diagrama de entradas, procesos y salidas. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que se debe generar? Pero obviamente acá ya no es un solo problema, sino son varios problemas, algoritmos que debemos entrar a solucionar. Para ello, nosotros vamos a tener un usuario, un diagrama que se llama diagrama de casos de uso. Este diagrama de caso de uso nos va a decir cuáles son nuestros requerimientos. En este caso, el usuario puede crear un vehículo, puede crear una persona, puede cambiar el valor del vehículo, puede cambiar el, el nombre de la persona y demás. Entonces, en ello lo vamos a entrar a ejemplificar en este sentido en requerimientos. A cada requerimiento le vamos a dar un nombre, un resumen, una entrada y un resultado. Este diagrama que antes hacíamos para un único algoritmo, ahora lo vamos a pasar de forma textual a una tabla para poder permitir realizar un cambio mayor y saber qué es lo que se entra y qué es lo que debemos generar. Acá observamos 4 requerimientos funcionales donde tenemos crear vehículo, sus entradas y sus salidas, crear la persona, cambiar el valor del vehículo y calcular el impuesto, que es lo que actualmente en este texto, que es lo que nos habla el usuario. Recordemos que nosotros debemos ser en este sentido personas que captan el habla del lenguaje natural de la persona y posteriormente lo vamos a pasar al lenguaje más técnico para poder programar. Ya cuando nosotros tenemos claro lo que debemos hacer siempre, recordemos que debemos tener claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Y en ese momento, cuando tengamos claro eso, podemos comenzar a diseñar y finalmente a codificar. Acá vamos a identificar los objetos. Obviamente en este programa, ejemplo, pues es muy fácil de identificar que nuestros objetos son el vehículo, nuestras entidades y la persona. Las características son las que nos nombran en el mismo problema. Los datos, los tipos de datos que debemos utilizar y el ejemplo como tal. Los tipos de datos, por eso hemos estado estudiando desde la unidad 1 cuáles son, para qué sirven y en qué momento utilizarlos. Pero de todas maneras, recordemos, tenemos las cadenas de caracteres, los caracteres como visualizamos en las pantallas, los números enteros, los números reales y los valores lógicos. Teniendo claro esto, vamos a que cada uno de nuestros atributos, ¿cierto? Características de la clase, le asignamos un tipo de dato para poder manejar su información. Entonces, esas entidades que en el mundo real nos representan un objeto concreto o un objeto abstracto, lo vamos a representar en nuestra programación orientada a objetos, trayéndonos a través de la abstracción las cosas esenciales e importantes. Una vez ya identificadas las clases, de esa forma tenemos que pasar hacia unos pequeños planos. Más adelante vamos a ver cómo son esos planos, que son el UML, lenguaje modelado unificado, ¿cierto? Entonces el UML
nos va a permitir hacer nuestros planos para poder codificar. A grosso modo podemos ver que tiene un nombre, unos atributos y unos métodos, que son sus funciones para representar la clase. Al igual, ellos van a tener unas relaciones, unas asociaciones que nos van a representar cómo ellos se comunican entre sí por reglas del negocio. En este caso, la clase vehículo pertenece a una asociación con una persona. Veamos una pequeña representación en diagrama UML donde nosotros tenemos la representación de la persona con sus atributos y las funciones que debe tener, crear persona como tal, y el vehículo, una persona tiene un vehículo con sus atributos y sus funciones que son crear vehículo, cambiar valor y calcular impuestos. Si nos damos cuenta, las funciones se terminan traduciendo en los métodos, ¿cierto? Que son los requerimientos funcionales, lo que debe hacer el programa como tal. Esto es un pequeño recorderis del ciclo de vida del software hasta el momento donde vamos, donde requerimientos del cliente es lo que nos habla, el alcance del proyecto, qué es lo que debemos hacer si nos piden realizar esos requerimientos son los que debemos cumplir, la identificación, ya luego de ese alcance de clases y objetos, lo modelamos, lo analizamos y finalmente lo vamos a codificar. Después va a haber una etapa de pruebas, de implementación y si encontramos defectos o mejoras al sistema, volvemos a iniciar el ciclo. Muchas gracias por su tiempo y estaremos atentos a la próxima entrega.